¿Quién realmente acabó con Jorge Negrete? El secreto que México ocultó. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El teatro principal de la Ciudad de México bullía de expectación aquella noche de abril de 1953. Las luces doradas bañaban el escenario mientras miles de voces coreaban México lindo y querido, con una devoción casi religiosa. Allí, bajo los reflectores que lo convertían en una figura casi mítica, Jorge Alberto Negrete Moreno alzaba su voz con la potencia que había conquistado no solo México, sino toda América Latina. Pero esa noche algo era diferente. Entre el público, sentada en el palco de honor, una mujer de cabello negro como la obsidiana y ojos que reflejaban una mezcla de adoración y tormento, seguía cada movimiento del charro cantor con una intensidad que trascendía la simple admiración. María Félix, la doña del cine mexicano, no era solo una espectadora más, era la musa, la pasión y quizás la perdición del hombre que en ese momento parecía dueño del mundo. Jorge terminó su interpretación con el brazo extendido hacia el cielo, como si quisiera tocar las estrellas que tanto cantaba. El aplauso fue ensordecedor, pero él solo tenía ojos para una persona. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud, y en ese instante, el peso de su fama, su éxito y su corona de oro como el rey de la canción ranchera se sintió ligero comparado con la carga emocional que llevaba en el corazón. 2 horas después, en el exclusivo restaurante El Patio de la Zona Rosa, Jorge se encontraba en una mesa reservada, todavía vestido con su traje de charro negro bordado en plata. A su lado, su mejor amigo y confidente, Emilio Tuero, conocido como Barba Azul por su característico bigote y su éxito en el cine, lo observaba con preocupación. «Jorge, hermano, cada día te veo más delgado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste como Dios manda?», le preguntó Emilio mientras encendía un cigarro Delicados, la marca favorita de los artistas mexicanos de la época. Jorge sonrió con esa sonrisa que había enamorado a millones, pero Emilio conocía demasiado bien a su amigo como para dejarse engañar. Detrás de esa fachada de galán invencible, el charro cantor escondía una vulnerabilidad que pocos sospechaban. «No es hambre lo que siento, Emilio. Es algo más profundo, algo que me carcome por dentro». Jorge tomó un sorbo de tequila Herradura, el mismo que siempre pedía en sus actuaciones. «Tú sabes de qué hablo». «¿María?», preguntó Emilio, aunque la respuesta era obvia. «¿María?». Jorge repitió el nombre como una oración, como un lamento, como una confesión. «Esa mujer es mi gloria y mi tormento. Cuando estoy con ella, siento que puedo conquistar el mundo entero, pero cuando no está...». Se quedó en silencio, mirando fijamente su vaso de tequila. En el reflejo dorado del líquido parecía ver su propia alma fragmentada. El restaurante estaba lleno de la élite cultural de la capital. En una mesa cercana, Pedro Infante compartía anécdotas con Tintán, mientras que en otra, Dolores del Río conversaba animadamente con el director Emilio El Indio Fernández. Era el México dorado del cine y la música, el país que se había enamorado de sus propias creaciones artísticas y las había elevado a la categoría de mitos vivientes. Pero Jorge, en medio de toda esa gloria, se sentía profundamente solo. «¿Recuerdas cuando empezamos en esto?», le preguntó a Emilio. «Éramos 2 chavos de Guanajuato con más sueños que centavos.
Yo quería ser abogado, ¿te acuerdas? Mi padre siempre me decía, Jorge, el arte no da de comer, pero la ley sí. Emilio asintió, recordando aquellos primeros días en la capital cuando compartían una modesta habitación en la colonia Doctores y soñaban con ver sus nombres en las marquesinas de los cines. Pero la música me llamaba más fuerte que cualquier código civil, continuó Jorge. Y mira dónde estoy ahora. Soy el charro cantor de América, tengo contratos millonarios. Las mujeres suspiran por mí en cada país que visito. Pero todo eso se vuelve ceniza cuando ella me mira con esos ojos que pueden ser fuego o hielo, dependiendo de su humor. La conversación fue interrumpida por la llegada de un mesero que se acercó discretamente a su mesa. Disculpe, señor Negrete, pero hay una llamada telefónica para usted. Es urgente. Jorge se excusó y siguió al mesero hasta el teléfono del restaurante. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. María Félix. Jorge, necesito verte. Ahora. María, ¿qué pasa? Tu voz suena... Solo ven, estoy en el departamento de Polanco. Y Jorge, trae tu guitarra. La línea se cortó, dejando a Jorge con 1000 preguntas y una certeza. Cuando María lo llamaba así, algo importante estaba por suceder. Algo que podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El departamento de María en Polanco era un reflejo perfecto de su personalidad. Elegante, sofisticado, pero con un toque de misterio que la hacía irresistible. Las paredes estaban adornadas con obras de Diego Rivera y José Clemente Orozco, mientras que los muebles de estilo Art Deco creaban un ambiente que era a la vez íntimo y teatral. Cuando Jorge llegó, María estaba de pie junto a la ventana que daba al bosque de Chapultepec, vestida con una bata de seda verde esmeralda que realzaba sus ojos felinos. No se volvió cuando escuchó sus pasos. ¿Sabes qué estaba pensando mientras te veía cantar esta noche?, le preguntó sin voltear. Dímelo tú. Pensaba en lo extraño que es el destino. Tú, el hombre que puede tener a cualquier mujer con solo dedicarle una canción, y yo, la mujer que todos consideran inalcanzable. Y aquí estamos, atrapados en algo que ni tú ni yo sabemos cómo controlar. Jorge se acercó lentamente, dejando la guitarra recargada contra la pared. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, María finalmente se volvió. Sus ojos estaban húmedos, algo muy raro en una mujer que había hecho de la fortaleza su marca personal. Jorge, tengo que confesarte algo. El corazón del cantante se aceleró. En los meses que llevaban de relación, había aprendido que las confesiones de María nunca eran sencillas. Esta tarde recibí una propuesta de trabajo en Europa. Una película con Jean Cocteau en Francia. Es la oportunidad de mi vida para traspasar las fronteras del cine en español. Jorge sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Cuándo te irías? En 2 semanas. ¿Y por cuánto tiempo? María guardó silencio por un momento que se sintió eterno. No lo sé. Podrían ser meses o años. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Jorge se dirigió hacia la ventana, contemplando las luces de la ciudad que lo había visto nacer como artista. Desde ahí arriba, la Ciudad de México parecía un mar de estrellas terrestres, cada una representando sueños, esperanzas, vidas enteras que se desarrollaban ajenas a su drama personal. «Sabes que no puedo pedirte que te quedes», dijo finalmente, con una voz que trataba de mantenerse firme, pero que traicionaba su dolor. «Sería egoísta de mi parte. Y sabes que no puedo quedarme solo por ti», respondió María, acercándose por detrás y apoyando su cabeza en el hombro de Jorge. «Sería traicionarme a mí misma. Entonces, ¿esto es una despedida?» «No lo sé. Quizás es un hasta luego muy largo». Jorge se volvió para enfrentarla, tomando su rostro entre sus manos. «María, en estos meses contigo he conocido una felicidad que no sabía que existía. Pero también he conocido una angustia que me está matando lentamente. Lo sé, yo siento lo mismo. Entonces, ¿por qué no podemos ser simplemente felices? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado entre nosotros?» María,
Sonrió con esa sonrisa enigmática que la había vuelto famosa en el cine. Porque somos demasiado parecidos, Jorge. Somos dos volcanes tratando de amarse sin quemarse. Esa noche, Jorge se quedó en el departamento de María hasta el amanecer. Hablaron de sueños, de miedos, de la extraña crueldad del destino que los había unido en el momento perfecto para separarlos. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas, Jorge supo que algo había cambiado para siempre en su interior. No era solo que María se fuera, era la comprensión de que su amor, por intenso que fuera, quizás nunca sería suficiente para vencer las ambiciones y los destinos individuales que los definían como artistas. Mientras regresaba a su casa en Las Lomas, conduciendo su Cadillac convertible por las calles vacías de la madrugada, Jorge sintió por primera vez el peso real de la soledad. No la soledad física, que podía llenarse con admiradores y compromisos profesionales, sino esa soledad existencial que nace cuando uno comprende que el amor verdadero a veces no basta para construir una vida juntos. El charro cantor de América, el hombre que había conquistado los corazones de millones, acababa de descubrir que su propio corazón era más frágil de lo que jamás había imaginado. Y esta revelación sería solo el comienzo de una espiral descendente que lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre el amor y sobre el precio que se paga por la fama cuando el alma humana queda expuesta a heridas que ningún aplauso puede curar. 3 semanas después de la partida de María Félix a Europa, Jorge Negrete se encontraba en los estudios Churubusco filmando El Rapto, una película que, irónicamente, trataba sobre un hombre que pierde a la mujer que ama. La vida, con su cruel sentido del humor, parecía empeñada en recordarle constantemente su dolor. Era un día típico de mayo en la Ciudad de México, con ese cielo azul intenso que solo se ve en el altiplano mexicano, pero Jorge se sentía como si una nube permanente se hubiera instalado sobre su cabeza. Su director, Julián Soler, había notado el cambio en su estrella principal. ¡Corte!, gritó Soler por 10ª vez esa mañana. «Jorge, hermano, ¿qué te pasa? Llevas toda la semana como alma en pena». Jorge se quitó el sombrero de charro y se pasó la mano por el cabello, un gesto que había desarrollado cuando estaba nervioso. «Disculpa, Julián. Volvamos a intentarlo». «No, no, no. Necesitamos hablar». Soler se acercó y bajó la voz. «Mira, sé que María se fue a Europa y entiendo que eso te tenga mal, pero eres un profesional, Jorge, el más grande que tenemos. No puedes dejar que esto afecte tu trabajo». En una de las esquinas del set, Emilio Tuero observaba la escena con creciente preocupación. Durante las últimas semanas había visto a su mejor amigo transformarse lentamente. El hombre que siempre había sido la vida de la fiesta, ahora apenas sonreía fuera de las cámaras. El Jorge que solía comer con apetito, ahora picoteaba la comida como si fuera una obligación. Pero lo que más preocupaba a Emilio era algo que solo él había notado. Jorge había comenzado a beber. No de manera escandalosa, no lo suficiente como para que los productores se alarmaran, pero sí lo suficiente para que alguien que lo conocía desde la juventud se diera cuenta del cambio. Esa noche, después del rodaje, Jorge y Emilio se dirigieron al bar La Ópera en el centro histórico, un lugar legendario donde los artistas e intelectuales mexicanos solían reunirse para beber y filosofar hasta altas horas de la madrugada. Las paredes del camerino del Palacio de Bellas Artes era un santuario de terciopelo rojo y espejos dorados que habían sido testigos de los secretos más íntimos de las grandes figuras del espectáculo mexicano. Aquella noche de mayo de 1952, mientras Jorge Negrete se quitaba el traje de charro bordado en plata, el aire estaba impregnado de una tensión que nada tenía que ver con el éxito rotundo que acababa de cosechar sobre el escenario. María Félix permanecía sentada en el diván de seda,
sus piernas cruzadas, con esa elegancia felina que la había convertido en la mujer más deseada de México. Vestía un vestido negro entallado que realzaba cada curva de su figura espectacular, y sus ojos verdes observaban a Jorge con una mezcla de adoración y algo más oscuro que él aún no lograba descifrar completamente. «Estuviste magnífico esta noche, mi charro de oro», murmuró María, su voz ronca como terciopelo negro. «Cuando cantaste Corazón, sentí como si me estuvieras hablando directamente a mí desde el escenario». Jorge se volvió hacia ella, aflojándose la corbata de lazo con manos que temblaban ligeramente. No por los nervios del espectáculo, sino por la intensidad con la que esta mujer extraordinaria lo miraba. Era como si fuera capaz de ver directamente a través de su alma, de conocer cada pensamiento, cada deseo que él mismo no se atrevía a reconocer. «Tú sabes que siempre canto para ti», respondió acercándose lentamente. «Desde aquella primera noche en el Prado, cuando te vi entrar como una diosa entre mortales». María se incorporó con un movimiento fluido, como una pantera que se despereza. Sus manos se deslizaron por el pecho de Jorge, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la camisa de seda blanca. Había algo hipnótico en la forma en que lo tocaba, como si cada caricia fuera una marca de posesión. «¿Sabes lo que me fascina de ti, Jorge?», susurró, pegando sus labios a su oído. «Que eres el único hombre que no se arrodilla ante mí. Todos los demás, todos se convierten en cachorros suplicantes. Pero tú tienes el valor de mirarme a los ojos como un igual». Jorge sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era cierto que María tenía esa reputación de devoradora de hombres, de mujer fatal que coleccionaba corazones como trofeos. Pero con él había algo diferente, una química explosiva que los consumía a ambos. «Quizás porque reconozco en ti a alguien como yo», respondió, tomando su rostro entre sus manos. «Alguien que ha construido una armadura de perfección para proteger su verdadero corazón». Los ojos de María se endurecieron por un instante, como si hubiera tocado una herida aún abierta. Luego, esa máscara de vulnerabilidad desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por su sonrisa enigmática habitual. «Cuidado, mi querido Jorge», murmuró, separándose ligeramente. «Los corazones que intentan protegerse a menudo terminan lastimando más de lo que esperan». Antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir con eso, la puerta del camerino se abrió sin previo aviso. Agustín Lara entró con su caminar pausado y elegante, envuelto en su aura de genio melancólico. Su presencia llenó inmediatamente el espacio, trayendo consigo el aroma de cigarrillos franceses y agua de colonia cara. «Perdonen la intrusión», dijo Agustín, con esa voz sedosa que había enamorado a medio México. «Pero quería felicitar personalmente a nuestro charro de oro por esa interpretación sublime de esta noche». María se tensó visiblemente, y Jorge no pudo evitar notar cómo su respiración se volvía ligeramente irregular. Había algo en la forma en que ella miraba a Agustín, una mezcla de respeto, admiración y algo que se parecía peligrosamente al deseo. «Agustín», María se acercó al compositor con pasos medidos. «Qué sorpresa verte aquí. ¿No tenías una presentación en el Casino de la Selva?» «La cancelé», respondió Agustín, sus ojos oscuros fijos en ella. «Había algo más importante que hacer esta noche. Quería hablar contigo sobre la nueva canción que estoy componiendo. Se llama María Bonita, y creo que tú eres la única mujer en México capaz de darle vida». Jorge sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. La tensión en el aire se volvió tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. María, por su parte, parecía totalmente absorta en las palabras del compositor, como si Jorge hubiera dejado de existir en ese camerino. «Una canción para mí», susurró María, y su voz tenía una cualidad hipnótica que Jorge nunca había escuchado antes. «Agustín, tú siempre sabes cómo llegar directamente al alma de una mujer.
Es mi trabajo conocer la belleza cuando la veo, respondió Agustín, acercándose más. Y tú, querida María, eres la definición misma de la belleza mexicana. Salvaje, indomable, pero con una fragilidad oculta que solo los ojos entrenados pueden percibir. Jorge observó, fascinado y aterrorizado a la vez, cómo María se transformaba bajo la influencia de las palabras de Agustín. Era como si el compositor tuviera el poder de despertar una faceta de ella que permanecía dormida cuando estaba con otros hombres. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, sus labios se entreabrieron y sus ojos brillaron con una luz que Jorge reconocía porque él mismo la había encendido en otras ocasiones. Deberíamos ensayar pronto, continuó Agustín, ignorando completamente la presencia de Jorge. Tengo una melodía que parece haber nacido específicamente para tu voz. Es íntima, personal. Requiere que la intérprete alguien que comprenda la pasión verdadera. Me encantaría, respondió María, y Jorge notó cómo su voz se volvía más suave, más vulnerable. Sabes que siempre he admirado tu talento para capturar los sentimientos más profundos en tus composiciones. La situación se estaba volviendo insostenible. Jorge sintió cómo los celos comenzaban a hervir en su pecho, una sensación que no había experimentado nunca con tal intensidad. Era como si estuviera presenciando una seducción en cámara lenta, viendo cómo el hombre que consideraba su amigo y mentor musical estaba conquistando a la mujer de la que se estaba enamorando perdidamente. Bueno, intervino Jorge, su voz más áspera de lo que pretendía, creo que María y yo teníamos planes para esta noche. Agustín se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que Jorge conocía bien, pero que nunca había estado dirigida a él con esa frialdad particular. Por supuesto, mi querido Jorge, dijo el compositor. No era mi intención interrumpir, solo quería plantar una semilla para el futuro. Sus ojos se posaron nuevamente en María. La música verdadera no puede apresurarse. Debe crecer orgánicamente, encontrar su momento perfecto para florecer. María parecía hipnotizada por las palabras de Agustín. Jorge la había visto conquistar a hombres poderosos con una sola mirada. Había sido testigo de cómo reducía a empresarios millonarios, a adolescentes tartamudeantes con una sonrisa. Pero ahora ella era quien parecía estar bajo un hechizo. Tienes razón, murmuró María. La música verdadera, como el amor verdadero, supongo. Exactamente, respondió Agustín, tomando delicadamente su mano y llevándola a sus labios. Ambos requieren paciencia, comprensión y la persona adecuada para compartirlos. El beso que depositó en el dorso de su mano fue breve, casi casto, pero Jorge vio cómo María cerró los ojos por un instante, como si estuviera saboreando la sensación. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, una chispa que no había estado allí momentos antes. Bueno, los dejo para que continúen con su velada, dijo Agustín, dirigiéndose hacia la puerta. María, espero tu llamada para coordinar nuestro ensayo. Creo que juntos podemos crear algo memorable. Después de que Agustín se marchó, el silencio en el camerino se volvió opresivo. Jorge observó a María, que permanecía inmóvil en el centro de la habitación, como si aún estuviera procesando lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso?, preguntó finalmente Jorge, tratando de mantener su voz controlada. María se volvió hacia él, y por un momento su máscara de seguridad se resquebrajó completamente. En sus ojos, Jorge vio confusión, deseo y algo que se parecía al miedo. No lo sé, admitió. Su voz apenas un susurro. Agustín tiene esa habilidad. Es como si pudiera ver directamente dentro de mi alma y encontrar las palabras exactas que necesito escuchar. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Jorge, acercándose lentamente. ¿Qué hay de lo que estamos construyendo juntos? María lo miró durante un largo momento, y Jorge vio en sus ojos una batalla interna que no comprendía completamente.
Era como si estuviera dividida entre dos mundos, dos versiones de sí misma que no podían coexistir. Jorge, mi querido Jorge, murmuró, acercándose y poniendo sus manos en su pecho. Tú eres mi presente, mi realidad hermosa. Pero Agustín, él conoce partes de mí que ni siquiera yo sabía que existían. Esas palabras fueron como dagas en el corazón de Jorge. Se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de algo que podría destruir todo lo que habían construido juntos. Y lo más aterrador de todo era que María parecía tan confundida y vulnerable como él. La noche que había comenzado con la promesa de celebración e intimidad terminó con Jorge y María abrazados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Jorge sentía que había cruzado un umbral, que había entrado en un territorio emocional para el cual no tenía mapa ni brújula. Sin saberlo, esa noche marcó el comienzo del fin de la versión de Jorge Negrete que México había aprendido a amar. El hombre invencible, el charro sin miedo, el ídolo incuestionable. En su lugar estaba naciendo un hombre vulnerable, celoso, desesperadamente enamorado y peligrosamente obsesionado. Los ensayos en el estudio de grabación RCA Víctor se habían convertido en una tortura exquisita para Jorge Negrete. Desde aquella noche en su camerino había intentado mantener una fachada de normalidad profesional, pero cada día que pasaba se volvía más difícil ignorar la química explosiva que chisporroteaba entre María Félix y Agustín Lara. El estudio, ubicado en una casona Art Deco en la colonia Roma, tenía esas paredes gruesas que guardaban secretos mejor que cualquier confesionario. Aquella tarde de junio, mientras las luces doradas del atardecer se filtraban por los ventanales, Jorge observaba desde su banquillo cómo María interpretaba María Bonita por primera vez. La canción era una obra maestra de seducción musical. Cada nota parecía haber sido compuesta específicamente para la voz de María, cada palabra elegida para despertar algo profundo y primitivo en cualquier hombre que la escuchara. Pero lo que más aterrorizaba a Jorge era la forma en que María se transformaba mientras cantaba. Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del alma, cantaba María con los ojos cerrados, completamente perdida en la melodía. Su voz tenía una calidad hipnótica, vulnerable y poderosa a la vez. Era como si estuviera desnudando su alma ante el micrófono. Agustín, sentado al piano, la acompañaba con una maestría que iba más allá de lo técnico. Sus dedos acariciaban las teclas con la misma delicadeza con la que sus ojos acariciaban el rostro de María. Jorge, el despacho de don Fernando Soler, en los estudios Azteca, permanecía sumido en una penumbra dorada aquella tarde de mayo de 1953. Las cortinas de terciopelo granate filtraban los últimos rayos del sol que se desvanecía sobre la Ciudad de México, creando sombras danzantes sobre los retratos de las grandes figuras del cine nacional que adornaban las paredes de caoba. El aroma del tabaco cubano impregnaba el ambiente, mezclándose con el olor a cuero de los sillones y el perfume de gardenias que emanaba del florero de cristal sobre el escritorio. Jorge Negrete permanecía de pie frente a la ventana, su silueta recortada contra el cristal empañado. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de brandy que apenas había probado. La elegancia innata que lo caracterizaba parecía haberse desvanecido, reemplazada por una tensión que se reflejaba en cada línea de su cuerpo. Su traje de lino beige, impecablemente cortado, no lograba disimular la pérdida de peso que había experimentado en las últimas semanas. Jorge, hijo mío, la voz de don Fernando quebró el silencio como el crujir de hojas secas. El veterano productor, con sus 70 años a cuestas y una carrera que abarcaba desde los inicios del cine mexicano, había visto todo tipo de crisis en la industria. Sin embargo, la situación que enfrentaba ahora era diferente.
Llevo 40 años en este negocio y jamás había visto algo así. Los periódicos están como lobos hambrientos. Jorge se volvió lentamente, revelando un rostro que conservaba su belleza varonil, pero mostraba signos inequívocos de desgaste. Las ojeras violáceas contrastaban con su piel bronceada, y una línea profunda se había grabado entre sus cejas, testimonio silencioso de noches sin sueño. ¿Qué propone don Fernando? ¿Que siga mintiendo? ¿Que continúe representando esta farsa? No se trata de mentir, muchacho. Don Fernando se acercó a su escritorio y tomó una carpeta manila que parecía contener el peso del mundo. Se trata de proteger lo que has construido. Tu imagen, tu legado, todo por lo que has trabajado durante 15 años. La carpeta se abrió con un susurro, revelando fotografías, recortes de periódico y documentos que parecían salidos de una novela de espionaje. Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies al reconocer las imágenes. Él saliendo de cierto hotel, en la zona rosa, una figura femenina parcialmente oculta por las sombras, gestos íntimos capturados por lentes indiscretas. ¿De dónde diablos sacaron esto? La voz de Jorge salió como un rugido contenido, cargada de una furia que contrastaba con su habitual compostura. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar los puños, y por un momento, don Fernando temió que el joven rompiera a golpes todo lo que estuviera a su alcance. «Eso no importa ahora», respondió el productor con la calma de quien ha navegado tormentas similares. «Lo que importa es que los tienen. Y según mis fuentes, están decididos a publicarlos la próxima semana, coincidiendo con el estreno de tu nueva película». Jorge se dejó caer en el sillón de cuero como si hubiera recibido un golpe físico. El brandy se derramó sobre su pantalón, creando una mancha oscura que él no notó. «María Félix», murmuró, y el nombre salió de sus labios como una plegaria y una maldición al mismo tiempo. «Esto va a destruirla. Su carrera, su matrimonio con Agustín, y la tuya también, si no actuamos con inteligencia». Don Fernando se sentó frente a él, sus ojos grises reflejando décadas de experiencia en el manejo de crisis. «Jorge, necesito que entiendas la magnitud de esto. No se trata solo de un escándalo de farándula. Estamos hablando del charro cantor, el símbolo de la masculinidad mexicana, involucrado con la mujer más deseada y peligrosa del país. Una mujer casada, nada menos». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tener peso propio. Jorge cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo inundaran. María entre sus brazos en la suite del Hotel Regis, su risa cristalina resonando en la penumbra de la madrugada, la forma en que sus ojos verdes se encendían cuando lo miraba, pero también recordó las peleas, los celos enfermizos, las escenas de histeria que habían comenzado a definir su relación. «¿Qué sugiere que haga?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Que niegue todo? ¿Que diga que las fotografías son falsas?». Don Fernando negó con la cabeza lentamente. «No serviría de nada. Las imágenes son demasiado claras, demasiado íntimas. Además, hay testigos». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le dolieran físicamente. «Jorge, conoces este negocio tan bien como yo. A veces, la única forma de controlar el fuego es dirigir hacia dónde se extiende». «¿Qué quiere decir con eso?». El productor se levantó y caminó hacia una vitrina donde se exhibían algunos de los premios más prestigiosos del cine mexicano. Su reflejo en el cristal parecía el de un hombre mucho mayor de lo que realmente era. «Hay que darles una historia diferente, una versión que los satisfaga, pero que no destruya completamente tu imagen ni la de ella». Jorge sintió una risa amarga burbujear en su garganta. «Una mentira más elaborada, quiere decir». «Una verdad parcial», corrigió don Fernando. «Le diremos a los periodistas que sí, que ha habido encuentros entre ustedes, pero que se trata de una amistad profesional que fue malinterpretada, que las fotografías capturan momentos inocentes, fuera de contexto». «¿Y cree que van a creernos?». «No importa si nos creen o no.
Lo que importa es que les damos una versión oficial que pueden imprimir sin enfrentar demandas legales. Los periódicos quieren la historia, Jorge, pero también quieren protegerse legalmente. Jorge se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Sus pasos resonaban sobre la alfombra persa, creando un ritmo nervioso que reflejaba el caos en su mente. ¿Y María? ¿Ha hablado con ella sobre esto? La expresión de don Fernando se ensombreció. Ese es otro problema, muchacho. María no está dispuesta a cooperar. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de inquietud que se expandieron por toda la habitación. Jorge se detuvo en seco, su rostro palideciendo visiblemente. ¿Qué significa eso? Significa que está furiosa. Según su representante, considera que cualquier declaración pública sería una admisión de culpabilidad que podría arruinar su matrimonio con Lara Solís de manera irrevocable. Jorge sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer por la que había arriesgado todo, por la que había puesto en peligro su carrera y su reputación, ahora se negaba a sostener su mano en el momento más crítico. Entonces, ¿me va a dejar enfrentar esto solo? No necesariamente. Don Fernando regresó a su escritorio y extrajo otro documento. Tengo una propuesta alternativa. Es arriesgada, pero podría funcionar. Jorge tomó el papel con manos que ya no disimulaban su temblor. Era una declaración mecanografiada, formal y fría, como un documento legal. Sus ojos recorrieron las líneas mientras su expresión se transformaba de confusión a incredulidad y finalmente a algo que se parecía peligrosamente a la traición. ¿Quiere que declare que María me sedujo? ¿Que yo fui la víctima en esta historia? Sería creíble, respondió don Fernando con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación de Jorge. Todos conocen la reputación de María Félix. La mujer fatal, la seductora irresistible. El público podría entender que incluso el charro cantor sucumbiera ante sus encantos. Jorge arrugó el papel con violencia y lo arrojó al suelo. «Jamás. No voy a destruir a María para salvar mi pellejo. Entonces prepárate para perderlo todo». Don Fernando alzó la voz por primera vez en toda la conversación, su composure finalmente quebrado. Tu carrera, tu imagen, todo por lo que has trabajado. ¿Y para qué? Por una mujer que no está dispuesta a hacer ni el más mínimo sacrificio por ti. El eco de las palabras resonó en el despacho como el retumbar de un trueno. Jorge permaneció inmóvil, procesando la cruda realidad que su mentor acababa de exponerle. En el silencio que siguió, el tic-tac del reloj de péndulo se volvió ensordecedor, marcando el paso de segundos que se sentían como eternidades. Finalmente, Jorge habló con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos. ¿Sabe qué es lo más doloroso de todo esto, don Fernando? No es el escándalo, ni siquiera la posible destrucción de mi carrera. Es darme cuenta de que he estado viviendo una ilusión. Se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, pero decididos, su silueta recuperando algo de la dignidad que lo había caracterizado toda su vida. En el umbral, se detuvo sin volverse. Busque otra solución, una que no implique traicionar a la mujer que amo, sin importar si ella está dispuesta a traicionarme a mí. Porque al final del día, don Fernando, tengo que poder mirarme en el espejo. La puerta se cerró tras él con un suave clic, dejando a don Fernando solo con las sombras crecientes y la amarga certeza de que acababa de presenciar el comienzo del fin de una era. La mansión de María Félix, en las lomas de Chapultepec, se alzaba como un palacio de ensueño bajo la luz plateada de la luna llena. Los jardines, diseñados al estilo francés, exhalaban la fragancia de jazmines y rosas que se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra recién regada. Las fuentes de mármol susurraban melodías acuáticas mientras los grillos componían su sinfonía nocturna, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse entre aquellos muros de cantera rosa. Jorge Negrete permaneció largo rato en su Cadillac negro,
estacionado bajo la sombra protectora de un ahuehuete centenario. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos brillaban blancos bajo la luz de la calle. Llevaba allí casi una hora, luchando contra la incertidumbre que lo carcomía por dentro. A través de las ventanas iluminadas de la mansión, podía distinguir sombras que se movían como fantasmas de una vida que una vez había creído suya. El reloj del tablero marcaba las 11:40 cuando finalmente encontró el valor para abandonar el refugio de su automóvil. Sus pasos crujieron sobre la grava del sendero mientras se dirigía hacia la entrada principal. Cada paso, una decisión consciente de avanzar hacia un futuro incierto. El aroma de su agua de colonia, Vetiver de Guerlain, se mezclaba con el aire nocturno como una última marca de elegancia antes de la tormenta. Rosario, la fiel ama de llaves que había servido a María durante más de 10 años, abrió la puerta antes de que él pudiera tocar el timbre. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de lealtad incondicional y silencios guardados, reflejaba una tristeza que no necesitaba palabras. «Señor Jorge», murmuró con voz apenas audible, «la señora está en el jardín de invierno. Pero no está sola». Las palabras golpearon a Jorge como puñetazos invisibles. Asintió lentamente, comprendiendo el mensaje implícito. Agustín Lara Solís, el esposo oficial de María, había regresado inesperadamente de su gira por Europa. «Gracias, Rosario. ¿Podría pedirle que venga aquí? Necesito hablar con ella a solas». La mujer mayor dudó por un momento, sus ojos oscuros reflejando décadas de experiencia en navegar las aguas turbulentas. Los primeros rayos del sol se filtraban por las persianas de madera del pequeño apartamento en la colonia Roma, dibujando líneas doradas sobre las paredes encaladas. Jorge despertó con un peso en el pecho que ya no podía ignorar. El insomnio se había vuelto su compañero más fiel, junto con esa sensación de ahogo que lo acompañaba desde hace meses. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo cómo cada movimiento le costaba más esfuerzo del debido. Sus manos, antes firmes para sostener la guitarra, ahora temblaban ligeramente mientras se pasaba los dedos por el cabello revuelto. La noche anterior había sido especialmente difícil. Los recuerdos de María Félix no lo dejaban en paz, mezclándose con la realidad como el mezcal se mezcla con la sangre. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio para un hombre acostumbrado a los aplausos de miles de personas. Se levantó con cuidado, arrastrando los pies descalzos por el suelo frío de mosaico hasta la pequeña cocina. El café de la olla de barro todavía conservaba algo de calor de la noche anterior. Lo sirvió en una taza de talavera desportillada, regalo de su madre años atrás, cuando aún creía que el amor podía conquistar cualquier cosa. Mientras el líquido amargo bajaba por su garganta, escuchó los golpes familiares en la puerta. 3 toques cortos, una pausa, 2 más largos. La señal que había establecido con Agustín años atrás, cuando ambos eran jóvenes soñadores en Guanajuato y creían que México los recibiría con los brazos abiertos. «Jorge, ¿estás despierto, hermano?». La voz de su amigo sonaba preocupada, cargada de una tensión que se había vuelto constante en los últimos meses. Jorge abrió la puerta lentamente. Agustín Lara estaba parado en el umbral. Su traje arrugado y su sombrero ladeado le daban el aspecto de alguien que había pasado la noche en vela. Sus ojos, normalmente brillantes y pícaros, ahora mostraban una inquietud profunda. «Pasa, flaco. El café está tibio, pero sirve». Jorge se hizo a un lado, permitiendo que su amigo entrara al pequeño refugio que se había vuelto su mundo en las últimas semanas. Agustín se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa de centro, junto a partituras arrugadas y cartas sin abrir. Se sentó pesadamente en el sillón de cuero desgastado, el mismo donde Jorge pasaba las noches intentando componer canciones que ya no salían de su corazón. «Jorge, necesitamos hablar».
En serio esta vez. Agustín encendió un cigarro con manos que también temblaban ligeramente. Ayer estuve en los estudios. Se habla mucho, hermano. Demasiado. ¿De qué se habla? Jorge se acomodó en la silla frente a él, aunque ya sabía la respuesta. En México, cuando un artista comenzaba a declinar, los rumores volaban más rápido que los zopilotes sobre la carroña. De ti, de ella, de lo que pasó en Acapulco. Agustín dio una calada profunda antes de continuar. La gente dice que no has sido el mismo desde aquella noche en la villa de Guadalupe, que algo se rompió dentro de ti. Jorge cerró los ojos, sintiendo cómo las imágenes de aquella noche volvían como dagas afiladas. María Félix había llegado al evento con otro hombre, un productor americano con dinero suficiente para comprar cualquier cosa, incluido el corazón de la mujer más hermosa de México. La había visto reír con él, tocar su brazo con esa familiaridad que una vez había sido solo suya. No sé de qué hablas, Agustín. Deja de mentirme. Su amigo se levantó abruptamente, derramando ceniza sobre la alfombra. Te conozco desde hace más de 20 años. He visto cómo comes, cómo duermes, cómo respiras. Y lo que veo ahora no es el Jorge Negrete que conquistó México. Es un hombre que se está muriendo por dentro. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Jorge sintió como algo se quebraba definitivamente en su pecho, como si las cuerdas de su alma se hubieran tensado hasta el punto de ruptura. Ella me está matando, Agustín. La confesión salió como un susurro, pero llenó todo el apartamento. No físicamente. Es peor que eso, me está matando por pedazos, día tras día, recuerdo tras recuerdo. Agustín se acercó y puso una mano en el hombro de su amigo. Podía sentir los huesos prominentes bajo la camisa, la pérdida de peso que Jorge intentaba ocultar con trajes más holgados. Cuéntame todo, hermano. Desde el principio. Jorge respiró profundamente y comenzó a hablar. Le contó sobre aquella primera noche en el Casino de la Selva, cuando María había aparecido como una aparición divina entre el humo de los cigarrillos. Le describió cómo había sentido que el suelo se movía bajo sus pies cuando ella le sonrió por primera vez, cómo había perdido la capacidad de pensar en cualquier otra cosa. Era como si hubiera estado ciego toda mi vida y de repente pudiera ver los colores por primera vez, murmuró, mirando sus manos entrelazadas. Todo lo que había sentido antes parecía falso, incompleto. Ella era la respuesta a preguntas que no sabía que estaba haciendo. Agustín escuchaba en silencio, fumando un cigarro tras otro mientras su amigo vaciaba su alma, como quien vacía una herida infectada. Pero nunca fue solo mía, ¿verdad? Jorge continuó, su voz quebrándose. Siempre hubo otros, productores, directores, hombres con más poder, más dinero, más todo. Y yo, como un pendejo, pensé que el amor sería suficiente, que mi música, mi fama, mi corazón abierto como un libro serían suficientes para mantenerla. Jorge, no. Déjame terminar. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Lo peor no fueron las traiciones. Lo peor fue darme cuenta de que ella nunca mintió sobre lo que era. Yo fui el que me inventé una mujer que no existía. Me enamoré de mi propia fantasía y cuando la realidad me golpeó, no supe cómo salir. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Agustín aplastó su cigarro en el cenicero y se acercó a la ventana, colocándose junto a su amigo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Jorge apoyó la frente contra el cristal frío. Que todavía la amo. Después de todo, después de las humillaciones, después de verla con otros, después de saber que nunca seré más que un capítulo en su historia, todavía la amo como el primer día. Eso te está matando, hermano. Lo sé. Jorge se volvió hacia Agustín y por primera vez en meses sus ojos mostraron una claridad terrible. Lo sé y no sé cómo parar. Es como una enfermedad, Agustín. Me está consumiendo las entrañas, me está secando el alma. Y lo peor es que una parte de mí no quiere curarse,
porque sin este dolor, ¿qué me quedaría de ella? La conversación continuó hasta que el sol se alzó completamente sobre la Ciudad de México. Agustín escuchó cómo Jorge le describía las noches sin sueño, cómo había perdido el apetito, cómo incluso cantar se había vuelto un esfuerzo sobrehumano. Cada palabra era una confesión, cada silencio una herida expuesta al aire. Cuando Agustín finalmente se fue, Jorge se quedó solo con la verdad que había mantenido enterrada durante meses. No era solo el corazón roto lo que lo estaba destruyendo, era la incapacidad de aceptar que algunos amores están destinados a matar lentamente a quienes los sienten con demasiada intensidad. Se acostó en el sofá, exhausto por la confesión, y por primera vez en semanas logró conciliar un sueño profundo. En sus sueños, María Félix bailaba eternamente fuera de su alcance, hermosa y terrible como una diosa azteca sedienta de sacrificios. El club de banqueros en la zona rosa bullía de actividad aquella noche de junio. Las luces doradas se reflejaban en los espejos biselados mientras la orquesta de Mario Ruiz Armengol interpretaba boleros que hacían suspirar a las damas de la alta sociedad mexicana. Era el evento del año, una gala benéfica para el orfanato de la Sagrada Familia, y toda la élite artística de la capital se había dado cita. Jorge llegó tarde, como había hecho frecuentemente en los últimos meses. Su traje negro de etiqueta le quedaba ligeramente holgado, pero su presencia seguía siendo magnética. Al entrar al salón principal, las conversaciones se apagaron momentáneamente. Algunos susurraron comentarios sobre su aspecto demacrado. Otros simplemente lo admiraron como siempre lo habían hecho. Se dirigió directamente al bar, pidió un whisky doble y observó la pista de baile desde las sombras. Parejas elegantes se movían al compás de perfidia, sus risas mezclándose con el tintineo de las copas de champán y el murmullo constante de la conversación sofisticada. Jorge Negrete, el fantasma de sus propias fiestas. La voz lo hizo voltearse bruscamente. Dolores del Río estaba parada a su lado, espléndida en un vestido de satén azul marino que realzaba su belleza madura. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos mostraban preocupación. Lola, hermosa como siempre. Jorge intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. No sabía que habías regresado de Hollywood. Hace una semana. Y ya me llegaron los chismes sobre cierto charro cantor que parece haber perdido no solo la voz, sino también las ganas de vivir. Dolores tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba. ¿Vamos a hablar como civilizados o vas a seguir fingiendo que todo está bien? Jorge bebió un trago largo antes de responder. La honestidad brutal de Dolores siempre lo había desconcertado y tranquilizado a la vez. Todo está perfectamente, queridísima Lola. ¿Acaso no me ves en todo mi esplendor? Te veo como un hombre que está cargando el peso del mundo en los hombros. Dolores se acercó un paso más, bajando la voz. Y sé exactamente cuál es ese peso. Antes de que Jorge pudiera responder, la música cambió a un vals vienés. Emilio Tuero, el galán de moda, se acercó a invitar a Dolores a bailar, pero ella declinó con elegancia y tomó del brazo a Jorge. «Baila conmigo, Jorge», como en los viejos tiempos. No era una petición, era una orden disfrazada de invitación, del tipo que solo una mujer como Dolores del Río podía dar. Jorge dejó su vaso en el bar y la siguió a la pista de baile. Mientras se movían al compás de la música, Dolores lo observaba con la perspicacia de una mujer que había visto demasiado mundo y conocía demasiado bien el corazón humano. «Ella está aquí, ¿lo sabías?» Jorge casi pierde el paso. «¿Quién? No te hagas el tonto conmigo, Jorge Negrete. María llegó hace media hora con ese productor gringo. Están en la mesa principal, junto a los organizadores del evento». Jorge sintió cómo su corazón se aceleraba y a la vez se contraía dolorosamente. Había venido preparándose mentalmente para la posibilidad de verla, pero escuchar confirmado que estaba ahí, en el mismo espacio que él respiraba,
lo desestabilizó completamente. «No mires hacia allá», Dolores murmuró, guiándolo suavemente en la dirección opuesta. «Todavía no. Primero necesitas respirar como una persona normal». «Estoy respirando perfectamente». «Estás hiperventilando como un caballo después de una carrera». Dolores sonrió a una pareja que la lluvia golpeaba contra los ventanales del estudio de grabación como diminutas balas de plata, creando un ritmo monótono que se mezclaba con el silencio tenso que reinaba en la cabina. Jorge Negrete permanecía inmóvil frente al micrófono, con las manos temblorosas, sosteniendo la partitura de «Ay, Jalisco, no te rajes», pero las letras se difuminaban ante sus ojos como si estuvieran escritas con agua. «Maestro, ¿está usted bien?», preguntó el ingeniero de sonido desde la cabina de control. Su voz, amplificada por los altavoces, sonaba lejana, casi irreal. Jorge levantó la vista lentamente. Su rostro, otrora radiante y lleno de vida, mostraba ahora una palidez cadavérica que contrastaba dramáticamente con sus ojeras profundas y violáceas. Habían pasado 3 semanas desde la última conversación con María Félix, 3 semanas en las que el alcohol había sido su único compañero fiel, su único refugio contra el dolor que lo carcomía desde adentro. Sí, estoy bien», murmuró con voz ronca, aunque sus piernas temblaban visiblemente. «Vamos con la toma». El director musical, don Alfonso Esparza Oteo, intercambió una mirada preocupada con el productor. Todos en el estudio sabían que Jorge no estaba bien, que algo profundo y terrible lo estaba consumiendo, pero nadie se atrevía a confrontar al charro cantor directamente. Su fama, su estatus, su carácter explosivo cuando estaba ebrio, creaban una barrera invisible pero infranqueable. La música comenzó a fluir, los violines y las guitarras tejiendo la melodía familiar que había hecho bailar a millones de mexicanos. Jorge cerró los ojos y trató de encontrar la pasión que siempre había puesto en esa canción, pero en su lugar encontró un vacío abismal, un hoyo negro donde antes había latido su corazón. «Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco». Su voz salió quebrada, desafinada, cargada de una tristeza tan profunda que incluso los músicos más experimentados se estremecieron. No era la voz poderosa y vibrante del ídolo nacional, era el lamento de un hombre destrozado, el eco hueco de lo que una vez había sido grandioso. «¡Corte!», gritó don Alfonso, incapaz de continuar escuchando esa devastación vocal. «Jorge, hermano, necesitas descansar». «¡No!», estalló Jorge, arrojando la partitura al suelo. «¡Otra vez! ¡Puedo hacerlo mejor!». Pero su cuerpo no obedecía a su voluntad. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en el atril del micrófono para no caer. El sudor frío empapaba su camisa bordada, la misma que había usado en su última presentación triunfal, ahora manchada y arrugada como su propia dignidad. En la cabina de control, el teléfono sonó con insistencia. El asistente lo contestó y después de una breve conversación, se dirigió al director con expresión grave. «Don Alfonso, es la señora Elisa Christie. Dice que necesita hablar urgentemente con el maestro Jorge». El corazón de Jorge se detuvo por un instante. Elisa, su esposa, la mujer que había estado a su lado durante estos años turbulentos, la única que conocía la verdadera profundidad de su tormento. Había estado evitándola durante días, incapaz de enfrentar su mirada llena de preocupación y dolor. «Dile que estoy en sesión», murmuró, pero su voz careció de convicción. «Señor, dice que es sobre su salud, que los médicos quieren verlo urgentemente». Jorge se dejó caer en una silla cercana, sintiendo como si el mundo entero se desplomara sobre sus hombros. Los médicos. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la realidad de lo que se estaba haciendo a sí mismo, pero había estado posponiendo ese momento, esperando... ¿Esperando qué exactamente? Esperando que María regresara,
esperando que el dolor desapareciera por arte de magia. «Mañana», dijo finalmente. «Dile a Elisa que iré mañana». Pero tanto él como todos los presentes sabían que era una mentira. Jorge Negrete, el hombre que había conquistado el corazón de América Latina con su voz y su presencia magnética, se estaba escondiendo de la vida misma. La sesión de grabación se suspendió oficialmente, pero Jorge se negó a abandonar el estudio. Se quedó allí, en la penumbra creciente, con una botella de tequila que había aparecido mágicamente en sus manos. Los técnicos y músicos se marcharon uno a uno, lanzando miradas furtivas de preocupación, hasta que solo quedó él en la vastedad silenciosa del estudio. Las horas pasaron como siglos. Jorge bebía y recordaba, bebía, y se torturaba con imágenes de María Félix, su risa cristalina, sus ojos verdes desafiantes, la forma en que lo había mirado la última vez, con una mezcla de compasión y desprecio que lo había partido por la mitad. «Tú mismo te estás matando, Jorge», había sido sus últimas palabras. Y tenía razón, completamente, dolorosamente razón. El teléfono del estudio sonó cerca de medianoche. Jorge lo ignoró durante varios timbrazos, pero finalmente la insistencia lo venció. «¿Bueno?», respondió con voz pastosa. «Jorge, soy Raúl. Raúl de Anda, su amigo más cercano, su confidente, el único hombre que había sido testigo de todas sus victorias y derrotas». Su voz sonaba cargada de preocupación y algo más. Miedo. «Raúl, hermano». Jorge trató de sonar normal, pero las palabras se arrastraban. «¿Qué tal? Jorge, necesito que me escuches. Elisa me llamó. Está desesperada. Dice que no has dormido en casa en 3 días, que cuando habla contigo por teléfono apenas puedes formar frases coherentes». «Estoy bien», mintió Jorge, aunque en ese momento sintió una punzada aguda en el pecho que lo hizo doblarse de dolor. «No, no estás bien, y los dos lo sabemos. Jorge, eres mi hermano, te conozco desde que éramos unos escuincles soñando con conquistar el mundo. Lo que está pasando contigo, esto no es solo por María, ¿verdad?» Jorge cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionar su fachada de fortaleza. Raúl tenía razón, como siempre. La obsesión por María Félix había sido apenas el catalizador, la gota que había derramado el vaso. Pero debajo de esa superficie había años de presión, de vivir una imagen que no siempre correspondía con su realidad interior, de mantener una perfección que lo estaba asfixiando. «Raúl, yo», comenzó, pero su voz se quebró. «No sé qué me está pasando, hermano. Es como si todo lo que era, todo lo que creía ser, se estuviera desmoronando. Escúchame bien, Jorge Negrete». La voz de Raúl se tornó firme, paternal. «Mañana por la mañana voy a ir por ti. Vamos a ver a los médicos, vamos a hablar con Elisa y vamos a enfrentar esto juntos, como hermanos». Jorge quiso protestar, quiso decir que no necesitaba ayuda, que podía manejar la situación solo, pero las palabras no salieron. En el fondo, en la parte más honesta de su alma atormentada, sabía que se estaba ahogando y que Raúl le estaba lanzando la única cuerda salvavidas disponible. «Jorge, ¿estás ahí?» «Sí, aquí estoy. Prométeme que estarás en el estudio mañana a las 8. «Prométemelo». Jorge miró a su alrededor, viendo la botella vacía, sintiendo el peso aplastante de su propia desesperación. Por primera vez en semanas, una pequeña luz de esperanza parpadeó en la oscuridad de su mente. «Te lo prometo, hermano, te lo prometo». Cuando colgó el teléfono, Jorge se quedó inmóvil durante largos minutos. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de él, la tormenta continuaba rugiendo. Sabía que al día siguiente tendría que enfrentar verdades que había estado evitando. Tendría que reconocer que el hombre invencible que había proyectado al mundo era, en realidad, tan frágil como cualquier otro ser humano. Se levantó tambaleándose y caminó hacia la ventana.
La Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces parpadeando como estrellas caídas. Algún lugar entre esas luces, María Félix estaba viviendo su vida, probablemente sin pensar en él, mientras que él se desintegraba lentamente en la soledad de un estudio de grabación. Mañana, se prometió a sí mismo, apoyando la frente contra el cristal frío, mañana comenzaré a buscar el camino de regreso. Pero mientras hacía esa promesa, una parte profunda de él sabía que quizás ya era demasiado tarde, que el daño infligido a su cuerpo y su espíritu podría ser irreversible. El precio del desamor no se cobraba solo en lágrimas y noches de insomnio, se cobraba en años de vida, en la esencia misma de lo que hacía a un hombre completo. Jorge Negrete, el charro cantor, el ídolo de millones, estaba a punto de descubrir que algunas heridas no sanan nunca y que el amor no correspondido puede ser el veneno más letal de todos. El consultorio del doctor Ignacio Morones Prieto, en la colonia del Valle, parecía más una confesional que un espacio médico aquella mañana de junio. Las paredes color marfil, decoradas con diplomas y reconocimientos, creaban una atmósfera solemne que contrastaba dramáticamente con la luz dorada que se filtraba por las persianas verticales. Jorge Negrete permanecía sentado en la camilla de exploración, su camisa abierta revelando un torso que, aunque aún mantenía cierta musculatura, mostraba signos evidentes de deterioro. Raúl de Anda esperaba en la silla junto a la ventana, sus manos entrelazadas, reflejando la tensión que todos sentían en esa habitación. Había cumplido su promesa de acompañar a su amigo, pero nada lo había preparado para ver a Jorge en ese estado. La piel ligeramente amarillenta, los ojos hundidos, el temblor sutil pero constante en sus manos. El doctor Morones, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una expresión perpetuamente seria, terminó de revisar las radiografías contra la luz del negatoscopio. El silencio se extendía como una sombra cada vez más oscura, hasta que finalmente se volvió hacia sus pacientes con una gravedad que helaba la sangre. Jorge comenzó, usando el nombre de pila deliberadamente, despojando al encuentro de cualquier formalidad. Necesito que me digas la verdad sobre tus hábitos de consumo de alcohol en los últimos meses. Jorge desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo los transeúntes caminaban por la avenida con esa prisa característica de la capital. Una parte de él envidiaba esa normalidad, esa capacidad de vivir sin cargar el peso de una fama que se había convertido en una prisión dorada. «Doctor, yo...» comenzó, pero su voz se quebró antes de poder formar una mentira convincente. «Jorge», intervino Raúl con suavidad, «estamos aquí para ayudarte, no para juzgarte». El charro cantor cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en meses, quizás en años, decidió ser completamente honesto consigo mismo y con los demás. «Una botella diaria», murmuró, las palabras saliendo como una confesión dolorosa. «A veces más. Tequila, principalmente. Whisky cuando el dolor es insoportable». El doctor Morones asintió gravemente sin mostrar sorpresa. Había visto suficientes casos similares para reconocer los signos, pero la devastación en el hígado de Jorge era más severa de lo que había anticipado. «¿Y cuánto tiempo llevas con este nivel de consumo?» Jorge hizo un cálculo mental, revisando los meses de tormento que habían comenzado con el viento nocturno de diciembre. Arrastraba consigo el aroma de las últimas flores de cempasúchil del año, mezclándose con el humo de los cigarrillos que se alzaba desde la terraza del Hospital Juárez. Jorge Negrete permanecía recostado en su cama, con la mirada perdida en las luces de la Ciudad de México que parpadeaban como estrellas caídas más allá de la ventana. Su respiración era laboriosa, cada inhalación un esfuerzo consciente que lo recordaba de la fragilidad de su existencia. «¿Sabes qué es lo más cruel del desamor, Mario?»,
murmuró con voz ronca, dirigiéndose a su amigo que mantenía vigilia en la silla junto a la cama. No es el dolor inicial, ese que te parte el alma como un rayo. Es la lenta erosión que viene después, como el agua que gota a gota horada la piedra más dura. Mario Moreno se inclinó hacia adelante, ajustándose los lentes con gesto preocupado. En sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y comprensión que había ido creciendo durante los últimos meses, conforme había sido testigo del deterioro de su amigo más querido. Jorge, hermano, no te atormentes más con esos recuerdos. Los médicos dicen que necesitas descansar, que el estrés... ¿Los médicos? Jorge dejó escapar una risa amarga que terminó en un acceso de tos. Los médicos pueden curar un hígado enfermo, Mario, pero no pueden curar un corazón destrozado. No pueden extraer de mi sangre el veneno del desamor, ni coser las heridas que me hizo una mujer que amé más que a mi propia vida. La habitación se sumió en un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo distante del tráfico nocturno y el pitido ocasional de los aparatos médicos. Jorge cerró los ojos, y por un momento su rostro se relajó, como si estuviera reviviendo algún recuerdo particularmente doloroso. Quiero contarte algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a mi confesor, continuó Jorge, su voz ahora apenas un susurro. La última vez que vi a María, hace 6 meses, no fue casual. Yo la busqué, fui a su casa como un mendigo pidiendo migajas de afecto, como un hombre desesperado que se ahoga y se aferra a cualquier tabla de salvación. Mario sintió un nudo en la garganta. Había sospechado que algo así había ocurrido, pero Jorge nunca había querido hablar del tema con claridad. Era una noche de junio, llovía a cántaros. Yo había estado bebiendo desde el mediodía, tratando de ahogar esta angustia que me carcome por dentro como un cáncer. De repente, sin saber muy bien cómo, me encontré frente a su puerta, empapado hasta los huesos, temblando no por el frío, sino por los nervios. Jorge abrió los ojos y miró directamente a Mario, con una intensidad que su amigo no había visto en mucho tiempo. Ella abrió la puerta, y por un momento, solo por un momento, vi en sus ojos algo parecido al amor que una vez me tuvo, pero luego, como si hubiera recordado quién era yo, su expresión se endureció. Jorge, me dijo, no deberías estar aquí. Y yo, como un idiota, como un hombre que ha perdido toda dignidad, caí de rodillas ahí mismo, en el umbral de su casa. La voz de Jorge se quebró ligeramente y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Mario quiso decir algo, pero intuyó que su amigo necesitaba sacar todo eso que había llevado guardado durante tanto tiempo. Le supliqué, Mario. El charro cantor, el ídolo de México, le suplicó a una mujer que lo perdonara, que le diera una segunda oportunidad. Le dije que sin ella yo no era nada, que todos mis éxitos, toda mi fama, todo mi dinero, no valían nada si no podía compartirlos con ella. Jorge se incorporó con dificultad, apoyándose en los codos. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y fiebre. ¿Y sabes qué me respondió? Me miró con una frialdad que me heló la sangre y me dijo, Jorge, tú fuiste el amor de mi vida, pero también fuiste mi destrucción. No puedo volver contigo porque sé que me matarías de nuevo, poco a poco, con tus celos, con tu posesividad, con esa pasión tuya que consume todo a su paso. La habitación pareció llenarse de un silencio sagrado, como si las mismas paredes estuvieran absorbiendo el peso de aquella confesión. Mario se levantó de la silla y se acercó a la ventana, no para huir de las palabras de Jorge, sino para darle un momento de privacidad a su dolor. Esa noche algo se rompió definitivamente dentro de mí, continuó Jorge. No fue solo mi corazón, fue mi voluntad de vivir. Regresé a casa y por primera vez en mi vida no pude cantar. Me senté frente al piano y no salió ni una sola nota. Era como si María se hubiera llevado consigo no solo mi capacidad de amar, sino también mi capacidad de crear belleza. Jorge se recostó nuevamente,
pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el techo como si estuviera leyendo algo escrito ahí. Desde esa noche, Mario, he estado muriendo poco a poco, no por la cirrosis, no por el alcohol, sino por la pérdida de esperanza. Cada mañana que despierto es un esfuerzo sobrehumano el levantarme de la cama. Cada canción que interpreto es como abrir una herida que nunca cicatriza. Mario se volvió hacia su amigo con los ojos húmedos de lágrimas contenidas. Jorge, hermano, pero tú has seguido siendo el artista más querido de México. Tu público te adora. Tus canciones siguen emocionando a millones de personas. El público ama a una ilusión, Mario. Aman al personaje que he creado sobre el escenario, pero no conocen al hombre real. No saben que detrás de cada ella que canto, detrás de cada verso de amor que interpreto, hay un corazón que sangra sin parar. Jorge extendió la mano hacia Mario, quien no dudó en tomarla. Los dedos del cantante estaban fríos y temblorosos, pero su apretón conservaba algo de la fuerza que una vez había tenido. Prométeme algo, Mario. Cuando yo me vaya, no dejes que digan que fue solo la bebida o la enfermedad lo que me mató. Quiero que sepas, y que algún día, cuando sea el momento adecuado, le digas a México la verdad, que Jorge Negrete murió de amor. Murió porque amó demasiado y porque no supo vivir sin la mujer que le dio sentido a su existencia. Mario apretó la mano de Jorge con más fuerza, sintiendo como si estuviera tratando de transferirle parte de su propia energía vital. No hables así, Jorge. Todavía hay tiempo, todavía puedes recuperarte. No, amigo mío, mi tiempo se está agotando y lo sé. Puedo sentirlo en cada célula de mi cuerpo, pero no tengo miedo a la muerte. Lo que me aterra es la idea de ser recordado solo como el hombre que no pudo superar un desamor. Quiero que sepas que, a pesar de todo, no me arrepiento de haber amado a María con esa intensidad. Prefiero haber vivido un amor verdadero, aunque me haya destruido, que haber vivido una vida tibia y sin pasión. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en aquella habitación de hospital. Los vendedores ambulantes pregonaban sus productos en las calles cercanas. Las cantinas seguían llenas de gente que ahogaba sus propias penas en alcohol, y en algún lugar una radio tocaba una de las canciones más famosas de Jorge Negrete, sin saber que su intérprete estaba viviendo sus últimas horas con la misma intensidad con la que había vivido toda su existencia. El amanecer del 5 de diciembre llegó gris y silencioso, como si la misma Ciudad de México hubiera presentido que se aproximaba el final de una era. En la habitación 237 del Hospital Juárez, un grupo de hombres mantenía vigilia alrededor de la cama donde Jorge Negrete luchaba contra la inevitable. Mario Moreno había llamado durante la madrugada a Pedro Infante y a Emilio Tuero, sabiendo que si Jorge se marchaba, debía hacerlo rodeado de quienes verdaderamente lo habían conocido y amado. Pedro llegó al hospital con la primera luz del alba, todavía con la ropa de su última presentación nocturna. Cuando entró en la habitación y vio el estado de Jorge, tuvo que apoyarse contra la pared para no tambalearse. El hombre que había sido su rival, su amigo, su hermano en el arte, yacía consumido, con la piel amarillenta y los ojos hundidos, pero conservando en su rostro esa dignidad que lo había caracterizado durante toda su carrera. «Jorgito», murmuró Pedro, acercándose a la cama con pasos lentos y reverentes. «¿Cómo has llegado a esto, hermano?» Jorge abrió los ojos lentamente, y al reconocer a Pedro, una sonrisa débil se dibujó en sus labios resecos. «Pedro, mi querido rival», susurró con voz apenas audible, «viniste a despedirte del charro cantor». Pedro se sentó en el borde de la cama, sin importarle las protestas silenciosas de las enfermeras. Tomó la mano de Jorge entre las suyas y ambos hombres se miraron con una comprensión que trascendía todas las competencias profesionales que alguna vez pudieron haber tenido.
No hables de despedidas, Jorge. Tú eres más fuerte que todo esto. Recuerda cuando nos decían que no podíamos ser amigos porque éramos competencia el uno del otro. Les demostramos que estaban equivocados entonces y ahora también lo estarán. Jorge negó lentamente con la cabeza, pero su sonrisa se amplió ligeramente. Pedro, tú siempre fuiste el optimista entre nosotros, pero esta vez no se trata de voluntad o de fuerza. Mi cuerpo está cansado, pero sobre todo, mi alma está exhausta. He vivido con una intensidad que me ha consumido como una vela que arde por ambos extremos. Emilio Tuero llegó minutos después, cargando con él una pequeña guitarra que había traído desde su casa. Al ver a Jorge, se detuvo en el umbral, como si necesitara un momento para procesar la realidad de la situación. «Emilio», llamó Jorge con un hilo de voz, «gracias por venir, hermano». Emilio se acercó lentamente, dejando la guitarra recargada contra la ventana. Sus ojos, normalmente alegres y pícaros, estaban ahora llenos de una tristeza profunda que trataba inútilmente de disimular. «Jorge, cabrón, nos tenías preocupados. Mario me contó que querías vernos a todos juntos». «Sí», respondió Jorge, haciendo un esfuerzo por incorporarse ligeramente. «Quería despedirme de mis hermanos, de los únicos hombres que realmente entendieron lo que significaba cargar con el peso de ser un símbolo para todo un país». Mario, que había permanecido en silencio desde la llegada de Pedro y Emilio, se acercó al grupo. En su rostro se reflejaba el agotamiento de haber pasado la noche en vela, pero también la determinación de acompañar a su amigo hasta el final. «Jorge quiere contarles algo importante», dijo Mario, dirigiéndose a Pedro y Emilio. «Algo que ha estado guardando durante mucho tiempo y que necesita compartir con nosotros». Jorge respiró profundamente, como un hombre que se prepara para confesar los pecados de toda una vida. «Hermanos, durante años he mantenido una mentira, una fachada que me ha estado matando lentamente. Todos ustedes han visto mi éxito, mi fama, mis conquistas, pero ninguno ha visto realmente mi alma». Pedro y Emilio intercambiaron miradas, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sagrado, una revelación que cambiaría para siempre la forma en que veían a su amigo. «Yo me estoy muriendo de amor», continuó Jorge, su voz ganando fuerza a pesar de su estado físico. «No de cirrosis, no de alcoholismo, aunque esas sean las causas médicas. Me estoy muriendo porque perdí a la única mujer que le dio